Buen día, Agustín, al equipo, buen día a la audiencia. Buen día. Buen día. ¿Por qué sí bajar la edad de imputabilidad, Osvaldo? Bueno, tal cual lo decís, ¿no? En principio yo estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Esto tiene que ver con una situación que se está viviendo desde el punto de vista coyuntural, pero también hay una cuestión de fondo. O sea, con las dos cosas hay que afrontar un debate, ¿no? Lo que no significa de ninguna manera que el proyecto que está en tratamiento en el Congreso Nacional, o que en todo caso se va a tratar, pero el proyecto existe, tenga que avanzar. Esa es la postura que yo tengo y creo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Como en toda situación las leyes se tienen que ir actualizando, los momentos de la historia son totalmente distintos y también anclado a lo que está pasando en distintos puntos del mundo, ¿no? En la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, la edad de imputabilidad está en los 13, 14, 15 años, y esto tiene que ver también con países que han pasado procesos como el nuestro. Y por otro lado también aquí en Latinoamérica pasa algo parecido, ¿no? Entonces creo que hay que actualizar nuestro código. Insisto, son dos cuestiones: trabajar el contexto social, la vulnerabilidad que sufren determinados sectores de nuestra sociedad, como pueden ser adolescentes, jóvenes, pero también hay una realidad actual que tiene que ver con que hay personas de 14, 15 años que entienden perfectamente sus actos, que son conscientes absolutamente de sus actos y que naturalmente estos delitos que cometen de grandes tienen que ser juzgados, a mi entender, como los grandes. Pero también su postura por el sí a la baja de la imputabilidad viene con condiciones. Esas condiciones tienen que ver respecto de cuál es esa intervención, más allá de la asignación de la responsabilidad en la comisión de un delito, qué pasa después con la responsabilidad del Estado para la reinserción social de esas personas. Exactamente. ¿Cómo? Sí, dígame. Nosotros tenemos en este momento una crisis carcelaria que no se puede negar. Tenemos un sistema correccional de menores que también, hay que decirlo, no funciona como tendría que ser, y en ese sentido se necesita una inversión por parte del Ejecutivo Nacional que tiene que ser también compartido con las distintas jurisdicciones provinciales, y un poder legislativo que, a entender de la gente hoy, funciona como garantista para los delincuentes y no para las víctimas, para aquellos que son víctimas de delitos, ¿no? Entonces esto tiene que ser analizado de manera integral. Creo que el paso de bajar la edad de imputabilidad hay que darlo, pero también hay que considerar todas aquellas cuestiones que también tienen que ser parte del debate. Porque yo adelanto esta opinión, Agustín, porque esto se va a discutir en comisión. Entonces, lejos de que se malinterprete por mi posición, yo estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Eso tiene que quedar claro. Ahora, en trabajo en comisión, yo voy a plantear estos temas también, que tienen que ser atendidos por el Ejecutivo Nacional, que tienen que ser atendidos por el Poder Judicial, y por otro lado la cuestión de fondo, que es el contexto social y de vulnerabilidad que viven hoy adolescentes y jóvenes, donde claramente en nuestra sociedad hay una desintegración familiar, y esos temas también tienen que ser atendidos para que haya un efecto de contención, digo, a través del deporte, a través de la educación, a través del abordaje de ese contexto social. Ahora, insisto, yo estoy de acuerdo en avanzar con bajar la edad de imputabilidad, pero hay que también trabajar en una estrategia integral de atención de estos temas que te menciono. Bien. Recién hablábamos, ¿no?, que no es la primera vez que se abre este debate, diputado. Han habido diferentes oportunidades en los que comienza a estar en boga nuevamente y algunos solapados con hechos resonantes, con cobertura mediática nacional, que vuelven a replantear el tema en los recintos parlamentarios. Ahora, la consulta es, ¿cómo impacta esto en lo político? ¿Qué impacto político tiene una decisión de estas características y en qué momento político está la Argentina para poder debatir el tema en el recinto? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque en realidad estamos en una
época en la que la grieta político-partidaria está a flor de piel y que todos estos debates se tiñen de política y se tiñen de ideología, ¿no? Pero yo siempre digo que esto va a tocar contra la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es la que tenemos. Hay menores de 14, 15 años que delinquen ya con un nivel de conciencia, un nivel de razonamiento y de entendimiento sobre lo que están haciendo. Aquí la imputabilidad también tiene que ver con eso, con que vos sos absolutamente responsable y esto también además, naturalmente cuando existe un proceso judicial se tiene que comprobar que vos eras consciente del delito que estabas cometiendo y eras absolutamente responsable de ello, y en función de eso allí hay que dejar la política de lado, ¿no? Porque cuando ocurren este tipo de situaciones es cuando pareciera ser que el andamiaje legislativo, judicial y ejecutivo se comienza a manifestar, se comienza a mover. Pero luego, ¿qué pasa? Pareciera ser que se deja de tratar. Entonces yo creo que hay que abordarlo, hay que tratarlo, hay que debatirlo, hay que sancionarlo, como ha ocurrido, y lo decía recién, ¿no? a Agustín, en otros países del mundo, que muchas veces nos gusta hablar de otros países del mundo, pero parece que para otras cuestiones no. Por ejemplo, en Suecia la edad mínima de imputabilidad está en los 15 años. En los Países Bajos la edad de imputabilidad está en los 12 años. Cuando hablas del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, está en 12 años. En Italia, por ejemplo, 14 años. Digo, me parece que hay países que ya han pasado por esto. Bueno, en Chile nomás, está en 13 años. Entonces, creo que el debate se tiene que producir dejando de lado, por supuesto, cualquier posición ideológica o partidaria. Pero insisto, también ir a la cuestión de fondo, que tiene que ver con el contexto social de violencia, de vulnerabilidad que tienen adolescentes jóvenes, que creo que también se tiene que trabajar de la mano, también con la crisis carcelaria, porque naturalmente aquel joven que comete un delito, si hoy va a una cárcel común que está colapsada, va a salir peor de lo que entra, con lo cual la resocialización tiene que ser muy importante. Osvaldo, la norma, la legislación, la ley, está pensada para el momento en el que surge, pero no solamente con una visión de corto plazo, sino una visión a futuro y de permanencia en el tiempo. Es decir, cuando se hace una norma, se proyecta hacia futuro con un horizonte que está bastante distante, ¿no? O sea, uno puede regular, no puede legislar para hoy y mañana, sino para hoy y el futuro. Y aquí va una pregunta jodida, cargada de subjetividad y quizás hasta te diría de un juicio a priorístico, ¿no? Pero hoy los consumos problemáticos están muy asociados a la delincuencia o a la comisión de delitos, si queremos mencionarlo en esos términos. Y lo que no se dice, por lo menos en voz alta o explícitamente, es que en varios de esos casos lo que tenemos son personas que a partir de los consumos problemáticos muestran un grado de dificultad para la recuperación o para su recuperación. Entonces, ¿cómo se plantea este plan integral y cómo se plantea, digamos, la discusión sobre ese tema, considerando también estas situaciones que son parte del presente y probablemente seguirán siendo parte de ese futuro inmediato y no tan inmediato? Osvaldo, ¿se entiende la pregunta? Sí, sí. Está claro, Agustín, que todos los casos son distintos, ¿no? Cuando finalmente ocurre una situación de violencia que lleva a un asesinato. Y aquí es donde hay que evaluar cada situación desde el punto de vista judicial, tal cual ocurre con un mayor. ¿Qué lleva a la persona a que finalmente el desenlace sea la muerte de otra? La droga, el consumo de droga, eso ocurre también con los mayores.
Y por eso cuando yo digo, por ejemplo, esto de la conciencia plena de tus actos, un menor va a haber que evaluar a los 14 años si a la hora de cometer, por ejemplo, un delito grave o un asesinato, era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba haciendo, y era responsable de sus actos, claramente, como pasa hoy con una persona de 25 años. Muchas veces, por ejemplo, o una persona de 30, comete un delito, comete un asesinato, lo que se evalúa es la imputabilidad de esa persona a la hora de evaluar si era efectivamente consciente de lo que estaba realizando. Esto también va a ocurrir con un menor. Ahora, lo puede hacer porque necesitaba consumir droga, lo puede hacer porque tenía la necesidad de dinero, lo hacía porque tenía una situación personal que necesitaba atender y en función de eso cometió un delito que lo llevó posteriormente a asesinar a una persona. Bueno, se analizará esto. Lo que sí está claro es que en el nombre del contexto social que nosotros estamos viviendo, no podemos dejar de atender lo coyuntural. O sea, por eso yo digo que hay dos cuestiones. Está lo coyuntural, lo que está pasando hoy. Hoy hay una realidad. Cada vez hay menores que aparecen de alguna manera involucrados en delitos muy graves, como por ejemplo el asesinato, y hay familias que están pidiendo justicia, que están pidiendo que el poder político, y cuando hablo del poder político hablo del Estado en general, judicial, legislativo, ejecutivo, atiendan esta situación. Y después por otro lado está la cuestión de fondo. Bueno, ¿por qué chicos de 13, 14, 15 años llegan a este tipo de situaciones? Bueno, también va a haber que atender, pero la pregunta también es la misma. ¿Por qué una persona de 30 años llega a asesinar a alguien? ¿Por qué una persona de 40 años llega a asesinar a alguien? Bueno, la realidad es que en esos casos puede ser imputable la persona. Después habrá cuestiones individuales que atender de por qué llega a eso, y de hecho hay muchos casos que se declara una persona inimputable por cuestiones psicológicas, por cuestiones que tienen que ver con que no comprendía sus actos. Bueno, esto también puede ocurrir con un chico de 14 años. El punto es que hoy un chico de 14 años que comete un delito de grande no puede ser juzgado como un grande porque la ley lo protege. Osvaldo, el debate está planteado, seguimos con atención cómo va evolucionando. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dispensado de su tiempo. Agustín.